Buenas tardes, mi nombre es Fanny Mondragón Arias y pertenezco al Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 5. Llevo a cabo la materia de estructura socioeconómica de México, impartida por el profesor René Isaías Gasca Posadas. Soy del quinto semestre del grupo G, turno vespertino, y hablaremos sobre la cápsula informativa de la concientización e importancia del movimiento estudiantil en México del 2 de octubre de 1968. 2 de octubre de 1968, manifestación estudiantil en Tlatelolco. En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo, pedían se respetar a la universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes de la UNAM se unieron los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México. Después de maestros y sindicatos hasta convertirse en un gran movimiento social. Con representantes de todos ellos se formaron el Consejo Nacional de Huelga, que a mediados de septiembre empezó el ejército a la ciudad universitaria. En este momento se calcula que hablaban una docena de muertos y alrededor de 100 detenidos o desaparecidos. El 2 de octubre de este año se convocó una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Su movimiento estaba ya declinado, con muchos de sus líderes encarcelados, pero el ambiente social estaba muy tenso a 10 días de iniciarse los Juegos Olímpicos. Unos minutos después de iniciar la manifestación, con los líderes que quedaban libres y un orador en el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero del ejército mexicano lanza unas bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abren fuego contra los 500 manifestantes, estudiantes en su mayoría. El número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre 300 y 500, con más de 200 detenidos. Este fue el fin del movimiento estudiantil. Los Juegos Olímpicos se celebraron 10 días después en la Ciudad de México sin incidentes. En su quinto informe de gobierno en 1969, 11 meses después, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo: asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Él considera que había cumplido con su deber al salvar a México del comunismo, cuya implantación jamás fue uno de los objetivos del movimiento estudiantil. Ahora hablaremos de qué buscaban los jóvenes que participaron en el movimiento de 1968. Durante la década de los 70 hubo en México al menos 53 revueltas estudiantiles. Este acto de participación ciudadana, y con las brutales represiones policíacas que permitía el gobierno priista que gobernó en el país del año 1929 al 2000. En este sentido, la principal demanda del movimiento estudiantil de 1968 fue la libertad en sus distintas aceptaciones. México era un país rigurosamente controlado. El pliego peritoriano quedó conformado el 4 de agosto de 1968 por 6 puntos y un transitorio. Primero, de los presos políticos. 2. Derogación del artículo 25 y 145 bis del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cuerto y Raúl Mendioleal y del teniente coronel Frías. 5.